Bienvenido a Mente Zen. Tres monjes se sientan a meditar, pero no buscan lo mismo. El primero solo quiere su propia liberación, siguiendo las palabras originales de Buda, exactamente como fueron pronunciadas hace 2500 años. El segundo ha jurado salvar a todo ser vivo existente antes de entrar él mismo en el paraíso. El tercero cree que puede alcanzar la iluminación en esta misma vida, utilizando prácticas tan secretas que estuvieron ocultas durante 1000 años. ¿Cómo pudo el sencillo mensaje de un maestro crear tres caminos completamente diferentes hacia la iluminación? Y aquí está el misterio que te sorprenderá. Cada tradición afirma que las otras se equivocaron. Hoy, desvelamos la historia oculta tras la gran división del budismo, revelando cómo la geografía, la política y la propia naturaleza humana dieron forma a estas tres magníficas tradiciones. Al final, comprenderá no solo lo que hace única a cada escuela, sino por qué esta división podría haber sido exactamente lo que el mundo necesitaba. Corría el año 483 a.C. y Buda agonizaba bajo un bosquecillo de salinas. Las últimas palabras que dirigió a sus discípulos fueron profundas e inquietantes. Todas las cosas condicionadas son impermanentes. Trabajad en vuestra salvación con diligencia. Y entonces desapareció. Imagina la confusión que siguió. Se trataba de un maestro que había pasado 45 años compartiendo sus conocimientos, pero que nunca había nombrado a un sucesor. Sus enseñanzas nunca fueron escritas ni establecieron una jerarquía formal. Sus seguidores se quedaron con recuerdos, tradiciones orales y una pregunta candente que resonaría a lo largo de los siglos. ¿Qué enseñó realmente Buda? Durante los primeros cientos de años, esto no fue un problema. Pero cuando el budismo empezó a extenderse más allá de la India, ocurrió algo fascinante. Las enseñanzas se encontraron con nuevas culturas, diferentes idiomas, diversas tradiciones espirituales. Como un río que fluye por un terreno desconocido, el budismo comenzó a adaptarse, a transformarse, a dividirse en distintas corrientes. Las tierras cálidas y tropicales del sudeste asiático conservaron lo que creían que era el original de Buda, creando el Theravada, el camino de los ancianos. Las vastas extensiones de China, Corea y Japón abrazaron una visión más expansiva, desarrollando el Mahayana, el gran vehículo, y en las aisladas cumbres del Tíbet, el budismo se fusionó con prácticas ancestrales, formando el Vajrayana, el misterioso vehículo del diamante. Recorramos este increíble viaje, empezando por la tradición que afirma preservar las enseñanzas de Buda exactamente como él las pronunció. Corría el año 247 a.C., casi 2 siglos y medio después de la muerte de Buda. Un joven príncipe llamado Mahinda estaba ante su padre, el emperador Ashoka de la India, el gobernante más poderoso de su tiempo. Pero Mahinda había tomado una decisión que conmocionó a la corte real. Se había convertido en monje budista. Ashoka estaba enviando a su propio hijo en una misión mortal: cruzar las traicioneras aguas hasta la isla de Lanka, encontrar al rey de Vanampiyatissa y convertir todo un reino al budismo. Los mares del monzón se habían cobrado innumerables barcos. Los piratas merodeaban las rutas marítimas y nadie sabía si estos monjes extranjeros sobrevivirían al viaje. Pero algo extraordinario estaba en juego. De vuelta en la India, el budismo estaba bajo asedio. Los renacimientos hindúes desafiaban a los monasterios budistas. Las invasiones amenazaban con destruir siglos de enseñanza. Y las tradiciones orales que preservaban las palabras de Buda corrían el riesgo de desaparecer para siempre. Mahinda y sus compañeros monjes llegaron a Mijintale, un afloramiento rocoso cerca de la antigua capital de Anuradhapura. El rey de Vanampiyatissa estaba cazando en estas mismas colinas cuando se encontró con estos extraños extranjeros de cabeza rapada. Según la crónica Mahavamsa, el rey se acercó con cautela y preguntó: ¿Quiénes sois?
La respuesta de Mahinda resonaría a lo largo de la historia. Somos monjes, Majestad, seguidores del rey del Dharma, el Buda. Venimos de la India con un mensaje de liberación. Lo que ocurrió a continuación fue extraordinario. Mahinda comenzó a enseñar el Chulahatipada Pama Sutra, y el rey se convirtió en el acto. Pero esto no fue solo una conversión religiosa, fue el nacimiento del budismo Theravada. La palabra Theravada significa, literalmente, el camino de los ancianos. Y estos monjes no estaban interesados en la innovación. Ellos creían que poseían algo precioso sin medida. Las palabras exactas que el Buda había pronunciado, preservadas a través de una cadena ininterrumpida de transmisión oral. Este enfoque conservador resultaría ser su salvación. Cuando el budismo estuvo a punto de desaparecer de la India, la isla de Sri Lanka se convirtió en su fortaleza. Aquí, en las estupas doradas de Anuradhapura, los monjes tomaron una decisión revolucionaria que preservaría el budismo para siempre. Por primera vez en 400 años, pusieron por escrito las enseñanzas de Buda. El Canon Pali, compuesto por el Vinaya, el Sutta Pitaka y el Abhidhamma, se convirtió en la literatura budista primitiva más completa que poseemos. Pero el genio del Theravada no era solo la preservación, fue la espiritualidad práctica. El camino es claro y directo, la conducta moral sienta las bases, la concentración agudiza la mente y la sabiduría atraviesa las ilusiones que causan sufrimiento. Sin rituales complejos, sin visualizaciones elaboradas, sin atajos místicos, solo el metódico viaje paso a paso hacia la liberación personal. Esta práctica intensamente personal creó algunas de las sociedades más estables y armoniosas de la historia. Hoy, el Theravada sigue siendo la tradición dominante en Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya, donde viven más de 150 millones de budistas. Pero a medida que el budismo se extendía más allá de estos bastiones tropicales, otras comunidades se planteaban preguntas diferentes. ¿Y si la compasión de Buda iba más allá de la liberación personal? ¿Y si la iluminación era solo el principio, no el fin? Estas ideas revolucionarias darían origen a un movimiento que eclipsaría al Theravada en tamaño y ambición. Para comprender el budismo Mahayana, debemos empezar por una de las leyendas más poderosas de toda la literatura budista. Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión infinita, se presentó ante el Buda Amitabha e hizo el voto definitivo: no entraré en el nirvana, no descansaré en perfecta paz, hasta que todos y cada uno de los seres sintientes, existentes, se hayan liberado del sufrimiento. Pero entonces, según los textos antiguos, sobrevino la devastación. A pesar de los incansables esfuerzos de Avalokiteshvara, el sufrimiento nunca disminuyó. Por cada alma que salvaba, 10 más caían en la oscuridad. La tarea parecía imposible. La leyenda cuenta que el corazón de Avalokiteshvara se rompió de dolor. Su cabeza se partió en pedazos. Su cuerpo se desmoronó. Su espíritu se quebró bajo el peso de una compasión infinita, al encuentro de un sufrimiento infinito. Sin embargo, el Buda Amitabha, al presenciar el colapso de su hijo espiritual, realizó un milagro de transformación. Reconstruyó a Avalokiteshvara con 11 cabezas para ver el sufrimiento en todas direcciones y 1000 brazos para alcanzar a todos los seres necesitados. El mensaje era claro. La verdadera compasión no retrocede cuando se ve abrumada, multiplica su capacidad de ayuda. Esta leyenda recoge el espíritu revolucionario que transformó el budismo en torno al siglo I a.C., mientras los monjes Theravada se centraban en la liberación individual. Surgió un nuevo movimiento con una visión radicalmente distinta. Se llamaban a sí mismos seguidores del Mahayana, el gran vehículo, porque su objetivo era llevar a todos los seres a la iluminación, no solo a ellos mismos. El cambio filosófico fue profundo. Mientras que el Theravada buscaba el ideal del Arhat, el individuo perfeccionado que alcanza el Nirvana, el Mahayana elevaba al Bodhisattva,
el ser iluminado que pospone deliberadamente su propia liberación final para ayudar a los demás. Los maestros del Mahayana declararon que el objetivo último no era escapar del mundo del sufrimiento, sino transformarlo. Enseñaban que el nirvana y el samsara, la iluminación y la existencia ordinaria, no eran reinos separados, sino formas distintas de percibir la misma realidad. A medida que este nuevo budismo se extendía desde la India hacia el norte, fue encontrando sofisticadas tradiciones filosóficas. En lugar de reemplazar las creencias existentes, el budismo se comprometió con ellas, se fusionó con ellas y creó síntesis completamente nuevas. Las innovaciones fueron impresionantes. Los budistas chinos desarrollaron el concepto de naturaleza de Buda, la idea de que todo ser posee ya la semilla de la iluminación. Crearon el budismo de la tierra pura, que ofrecía la salvación a través de la devoción. Fundaron el budismo Chan, más tarde conocido como Zen, que hacía hincapié en la realización directa más allá de las palabras y los conceptos. Pero quizá la mayor innovación del Mahayana fue su adaptabilidad. A diferencia de la cuidadosa conservación de las formas originales del Theravada, el budismo Mahayana se convirtió en un metamorfo, transformándose para satisfacer las necesidades de cada cultura que encontraba. En la actualidad, el budismo Mahayana cuenta con más de 500 millones de practicantes en toda Asia Oriental y más allá. Ya sea un monje zen en Kioto sentado en meditación silenciosa, un devoto de la tierra pura en Pekín cantando el nombre de Amitabha, o un erudito y un alma estudiando filosofía, todos comparten el antiguo voto de Avalokiteshvara de salvar a todos los seres sin excepción. Pero nuestro viaje a través de las tres grandes tradiciones budistas no ha concluido. En lo alto de las montañas del Tíbet se estaba produciendo otro acontecimiento extraordinario. El año era aproximadamente 750 después de Cristo. El rey Trisong Detson del Tíbet se enfrentaba a un problema imposible. Quería construir el primer monasterio budista en su reino montañoso. Pero cada intento terminaba en desastre. Las paredes se derrumbaron de la noche a la mañana. Los cimientos se agrietaron sin explicación. Los trabajadores huían despavoridos. La propia tierra parecía resistirse a la religión extranjera. Los consejeros del rey murmuraban de espíritus furiosos, antiguas deidades que habían gobernado estas cumbres desde tiempos inmemoriales. Los chamanes Bon advirtieron que el proyecto budista estaba condenado. Pero entonces llegó un mensaje de la India que lo cambiaría todo. Entra Padmasambhava, conocido por los tibetanos como Guru Rinpoche, el precioso maestro. No se trataba de un monje budista más. Padmasambhava era un maestro del Tantra, un practicante de las formas más avanzadas, secretas y poderosas de la espiritualidad budista. Según la tradición tibetana, mientras Padmasambhava viajaba por los pasos del Himalaya, se encontró con los mismos demonios y espíritus que habían estado aterrorizando a los constructores del monasterio. Pero en lugar de luchar contra ellos, hizo lo impensable. Uno a uno, se enfrentó a cada demonio, a cada deidad local, a cada espíritu iracundo. Utilizando su dominio de las prácticas tántricas, los obligó bajo juramento sagrado a no desaparecer, a no retroceder, sino a transformar su energía destructiva en poder protector. Los demonios se convirtieron en dharmapalas, guardianes del budismo. Este principio se convirtió en el fundamento del budismo Vajrayana, el vehículo del diamante. El diamante representa tanto la naturaleza indestructible de la iluminación como la precisión de corte necesaria para alcanzarla. Los practicantes del Vajrayana no buscan escapar del mundo de la pasión y el poder. Tratan de aprovechar esas mismas fuerzas como combustible para un rápido desarrollo espiritual, mientras que el Theravada hace hincapié en la purificación gradual a lo largo de muchas vidas y el Mahayana habla de innumerables renacimientos. El Vajrayana hace una afirmación asombrosa. Con las técnicas adecuadas, la iluminación puede alcanzarse en una sola vida, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en este mismo cuerpo.
Los métodos desarrollados en el Tíbet no se parecen a nada que se haya visto antes en el budismo. Complejas visualizaciones en las que los practicantes se imaginan a sí mismos como deidades iluminadas. Sílabas sagradas que vibran a través del cuerpo y la mente. Intrincados mandalas que trazan un mapa de la propia conciencia. Todo ello diseñado para acelerar la transformación de la conciencia ordinaria en sabiduría despierta. Durante más de 1000 años, esta extraordinaria civilización floreció aislada. El Tíbet se convirtió en una sociedad única donde la búsqueda de la iluminación era el principio organizador de la vida cotidiana. Entonces, llegó 1950. La invasión china hizo añicos este antiguo mundo casi de la noche a la mañana. El 14º Dalai Lama huyó a la India en 1959, llevando consigo la responsabilidad de preservar toda una tradición espiritual. Sin embargo, esta catástrofe dio lugar a un renacimiento inesperado. Maestros tibetanos dispersos por todo el planeta empezaron a compartir sus secretos, tan celosamente guardados, con estudiantes de todo el mundo. La destrucción del Tíbet tradicional condujo paradójicamente a la expansión global del Vajrayana. Pero esta globalización plantea un interrogante. ¿Pueden estas prácticas ancestrales mantener su poder transformador cuando son arrancadas de sus raíces culturales? La respuesta puede determinar el futuro del desarrollo espiritual humano. Durante más de 2 milenios, estas 3 tradiciones budistas se desarrollaron en relativo aislamiento. Pero nuestro mundo moderno ha hecho añicos estos antiguos límites. Hoy en día, un solo retiro de meditación puede incluir técnicas de las 3 escuelas. La pregunta es, ¿estamos asistiendo a la mayor evolución del budismo o a su posible dilución? A pesar de la diversidad de sus métodos, las 3 escuelas comparten acuerdos fundamentales. Todas aceptan las 4 nobles verdades, las 3 joyas, y entienden la iluminación como la transformación completa de la conciencia. Las diferencias suelen ser más de énfasis que de esencia. El hecho de que el Theravada se centre en la liberación individual no significa que los practicantes carezcan de compasión. El ideal bodhisattva del Mahayana no ignora el desarrollo personal. Los métodos rápidos del Vajrayana no eluden el camino fundamental. Simplemente, cada tradición hace hincapié en aspectos diferentes de un viaje espiritual completo. Esta convergencia está creando oportunidades sin precedentes. Maestros budistas formados en una tradición estudian con maestros de otras. Los practicantes occidentales pueden explorar múltiples enfoques sin las limitaciones geográficas que antes los separaban. Sin embargo, esta mezcla plantea serios interrogantes. A los maestros tradicionales les preocupa que la combinación de prácticas sin una comprensión adecuada pueda diluir su eficacia. La profundidad alcanzada mediante la práctica comprometida dentro de una tradición podría perderse en un muestreo superficial. Para muchos, quizá la respuesta no esté en elegir, sino en comprender. Cada tradición ha desarrollado métodos específicos para fines concretos. La Theravada destaca en el desarrollo de la claridad y la percepción personal. El Mahayana cultiva la compasión para beneficiar a los demás. El Vajrayana ofrece técnicas sofisticadas para la transformación rápida. Más que enfoques contrapuestos, podrían ser fases complementarias de una educación espiritual completa. El budismo vuelve a su espíritu experimental original, la voluntad de adaptar medios hábiles para ayudar a los seres allí donde se encuentren. Esto nos lleva a la cuestión última, que ha perseguido al budismo durante 2500 años. Pero antes de sumergirnos en ese misterio, imaginemos lo siguiente. Un maestro se sienta ante 3 alumnos. Al primero le enseña en completo silencio, dejando que la comprensión surja de forma natural. Al segundo, le habla con acertijos y paradojas, desafiando cualquier suposición. Al tercero, le hace una demostración a través de la meditación con fuego, utilizando técnicas dramáticas que sacuden la mente para que despierte. ¿Era incoherente este maestro?
¿O era lo suficientemente sabio como para reconocer que mentes diferentes necesitan llaves diferentes para abrir la misma puerta? ¿Qué camino pretendía realmente Buda? Cada tradición reivindica su autenticidad, pero recientes descubrimientos arqueológicos sugieren algo sorprendente. Los textos antiguos escritos en Gandhari, sánscrito y otras lenguas no coinciden perfectamente con ninguna de las tres tradiciones principales. Estos fragmentos revelan un budismo diverso desde sus inicios. Quizá la verdadera revelación sea que el propio Buda pudo haber enseñado intencionadamente métodos diferentes a personas diferentes. El enfoque analítico para los discípulos que necesitaban una comprensión sistemática. La visión compasiva para los llamados a servir a los demás. Las técnicas transformadoras para los practicantes preparados para métodos avanzados. Un maestro no da la misma lección a todos los alumnos. Buda pasó 45 años enseñando a personas de temperamentos y capacidades espirituales muy diferentes. Utilizaría un maestro verdaderamente iluminado, un único enfoque para tal diversidad. En lugar de tres interpretaciones contrapuestas, podríamos considerar tres aspectos complementarios del Buda completo: la precisión del Theravada, la compasión del Mahayana y el poder del Vajrayana. Todos ellos reflejan diferentes facetas de una mente extraordinaria. A medida que estas antiguas tradiciones de sabiduría se encuentran con nuestro mundo hiperconectado, ¿mantendrán su poder transformador? El futuro del budismo y quizá de la propia sabiduría humana pende de un hilo, pero quizá la verdadera enseñanza haya sido siempre que el propio camino crea el destino, la búsqueda sincera de la verdad, ya sea a través de la disciplina Theravada, el Mahayana, la compasión o la transformación Vajrayana, conduce al mismo lugar. Los tres monjes de nuestro comienzo, sentados en meditación con objetivos diferentes, pueden descubrir que están escalando la misma montaña, solo que desde lados diferentes, todos dirigiéndose hacia la misma cumbre, donde sus caminos separados finalmente convergen. ¿Cuál de estas tres tradiciones te atrae? ¿Te atrae el enfoque preciso del Theravada, la compasión sin límites del Mahayana o el poder transformador del Vajrayana? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.